La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, el mero día que tomó posición, ese día ahí en el Zócalo avisó que tenía una iniciativa muy particular. De hecho, quería sacarla el mismo mes de octubre. Era para darle seguridad social a todos aquellos que a través de plataformas digitales prestan algún servicio y que hoy trabajan sin ningún tipo de protección en términos de seguro social, Infonavit, seguro de accidentes. Han pasado varias semanas, ha habido quejas de algunas empresas, ha habido comentarios de que está muy difícil, pero por eso quiero hoy dar la bienvenida aquí al canal de YouTube, que siempre está a sus órdenes, al director general de Concertación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Carlos Brito. Carlos, qué bueno es que estés aquí con nosotros. ¿Qué tal? Muchas gracias. Un saludo a todo tu auditorio. Carlos, han sido semanas en donde ustedes se han reunido, y si mal no me falla la memoria, han tenido más de 50 desde el año 2022, han tenido más de 50 reuniones de distinto tipo con gente involucrada en las plataformas. Pero creo que la gente lo que quiere saber, sobre todo la que se dedica a esto y la que somos beneficiarios de estos servicios, si va a cambiar algo fundamental. Pero empecemos con los que se dedican a esto. ¿Cuántos son? ¿Cuánto es el universo de personas que trabajan de alguna u otra manera prestando servicio en plataformas que llevan comida, en plataformas que llevan productos, en plataformas que nos llevan a nosotros de un lado para otro? Bueno, eso es una pregunta fundamental y eso lo sabemos en muchos sectores de la economía. Sabemos cuántas personas campesinas hay, mineras, en la aviación, digamos. Pero en este caso es un tipo de economía que es muy reciente, que es un terreno inexplorado en muchos sentidos porque no ha habido una regulación, digamos, muy amplia en varias materias. Recientemente sí han tenido en materia fiscal, por ejemplo, se ha pensado que se pague impuestos, como todo mundo paga impuestos, que también pagan impuestos estas aplicaciones digamos, en las transacciones que hacen. Y que hace una economía muy grande, que ha sido a la vista de todos. Todo el mundo ha visto cada vez cómo hay más y más, incluso desde la pandemia, personas que se dedican a esto, que es algo muy positivo, hay que decirlo. No se ve con recelo, ni mucho menos. Es una fuente de empleo que le ha dado una salida de ingresos a mucha gente. La pregunta es cuántos son, y esa sería algo que estamos buscando también en ese sentido como gobierno, pero tenemos un indicio muy poderoso y es justo pues cuántas personas están participando del pago de ISR, impuesto sobre la renta, en el SAT. Estamos hablando de alrededor de 750,000 más o menos, que es, digamos, el universo. Sin embargo, pueden ser más, que no estén cubriendo, digamos, con esta obligación, pueden ser menos. Bueno, pero es un universo que ya nos permite partir. 750,000, 700,000. Es muchísimo. Ustedes quieren que esta gente tenga el ejercicio de un derecho, tenga protección. ¿Cuánta crees qué volumen de esta gente va a alcanzar a reunir las primeras características para tener acceso a ese derecho? Bueno, lo que plantea la reforma es que de este universo, asumamos que son 750,000 aproximadamente, tal vez más, la ley lo que dice es que las personas que crucen ingresos, porque se obtiene un poco de un pedido, otro de otro, un pasaje, que obtienen ingresos superiores a un equivalente a un salario mínimo en la Ciudad de México, que es como 7,500 pesos netos. Hay que decirlo netos, para tú tener un neto tendrás que ganar un poco más, es una serie de descuentos en el cálculo, no descuentos en el bolsillo, sino descuentos en el cálculo, y se asume que el total de lo que ingresaste, 7,500 pesos, son lo que tienes de ingresos como tal. Y hoy sabemos que es un aproximado, según los datos, insisto, del SAT, de una tercera parte de esas 750,000 personas. Es decir, que trabajan tanto con una plataforma que tienen ingresos superiores a eso. Entonces, digamos que la ley está previendo que esas personas obtengan y se pague por parte de la empresa una cuota al IMSS y se obtengan seguridad social, que hay que decirlo. Seguridad social no es solo lo médico, Salvador, se confunde todo el tiempo. Seguridad social, un trabajo formal, como se llama esto, es obtener los 5 seguros del IMSS, tener Infonavit, tener la posibilidad de guardería. ¿Por qué no nos repite los 5 seguros del IMSS? A ver, son seguros contra accidentes, pensión por jubilación, seguros médicos, y decías también que te puede, ya empiezas a cotizar en el Infonavit. En Infonavit está la cotización del Infonavit, que es el caso de vivienda.
se me puede estar escapando un par más. Entonces, nos acabas de decir, de un universo calculado ahorita, así grosso modo, 750,000 personas, alrededor de 250,000 personas podrían estar ya siendo beneficiarias de estos seguros a partir de que entre en vigor la etapa de esta ley, que luego será un piloto, pero ya estarían siendo beneficiarias de eso. Es una gran noticia, 250,000 beneficiarios de inmediato que ya ejercen una actividad laboral, que va a empezar a ejercer un derecho, pues tendría una serie de beneficios inmediatos. Hay algunas dudas. Dicen, vas a obligar, tú, autoridad, vas a obligar con esta nueva ley. Carlos Brito, tú estás participando en un proyecto que vas a obligar a la gente a que renuncie a la multiplataforma. Muchos de estos prestadores de servicio tienen pues distintas lógicas de flexibilidad que dicen, ahorita me conviene esto porque hay mucho transporte de persona, pero ahorita hay mucho transporte de producto y se switchean, digamos, perdóname, intercambian, claro, sería la palabra en castellano. ¿Va a obligar la ley a que la gente renuncie a eso, a que los prestadores de servicio renuncien a la multiplataforma? No, el modelo de negocio es lo que se cuida. Eso fue lo difícil de hacer esta regulación. El que usted pueda, como persona trabajadora de aplicación, decir, ahorita acepto porque me conviene el de Uber, digamos, mañana el de Rappi, y a los 15 minutos el de Didi, y otra vez, esa posibilidad de trabajar con varias plataformas no se quita. Lo que estamos diciendo es de que, uno, todas las plataformas, cuando estás tú trabajando, aceptando una orden de manera voluntaria, una orden, yo hoy voy a llevar esta hamburguesa al tal lado, voy a llevar a esta persona al aeropuerto, la voy a regresar, en ese periodo te cuiden, se hagan responsable con cierto grado. Ahora, tú trabajas e ingresas tanto en una plataforma que cruzas un umbral, una cantidad de dinero, digamos, le estamos diciendo una serie de responsabilidades a la empresa que tendrá contigo. Pero ¿qué pasa si por algún motivo lo cruzas con una, pero con otras dos no? Bueno, pues sigues trabajando como el día de hoy con esas dos y con esas sí será responsable. ¿Qué pasa si yo cruzo el umbral de ingresos, los 7,500 pesos netos, con las tres, pues las tres se tendrán que ser responsables de lo que les toca? Y oye, imagínate, así como una persona puede tener dos trabajos formales en su caso. Aquí el asunto de fondo es ese, es de que para efectos de lo que le cambia a las personas que se dedican a esto, y en ese sentido decirles, no cambia absolutamente nada, más bien son beneficios, una diversidad de derechos que se adquieren sin cambiarles ni obligarles a estar 8 horas al menos, ni estar en un lugar, ni tener un patrón único. Eso, o sea, eso no es el los caso. Beneficios de este modelo se mantienen, lo que la autoridad dice, ahora que haya derechos, haya ejercicio de derechos de estas personas que sacan beneficio de un modelo flexible, me conecto en las horas que ya dejé a los niños a la escuela y tengo 3 horas y luego ya voy por los niños a la escuela. Lo van a poder seguir haciendo. Porque también se decía eso, las mujeres van a salir muy perjudicadas por esta iniciativa porque les van a restar flexibilidad. No, por ejemplo, habrá personas que dicen, oye, yo me dedico solo fines de semana. O yo me dedico solamente durante 1 hora, digamos, dentro de la semana. Y la verdad es que sí, es un ingreso adicional, ¿no? Es un ingreso extra, pero no supera tal vez los 7,000 netos, que más o menos son como 10,000 más o menos, ahí debe de rondar brutos. Pero digamos, me dedico los fines de semana. ¿Qué pasa? Nada. Si no trabajas de manera tan intensa estas plataformas, no y es un ingreso adicional, todo queda exactamente igual, excepto que se suman una serie de derechos de transparencia y de claridad. Hoy estas personas trabajan poquito, pero trabajan sin la certeza de si les van a desconectar por motivos ajenos a ellos, si habrá una injusticia que les desconecte de una plataforma, si hay una situación de violencia, acoso, ¿cómo los ampara la ley? En este caso, aún sin cruzar los 7,500 pesos ni obteniendo la seguridad social, hay aspectos que la reforma plantea de transparencia de las reglas del juego, que si yo incumplo con pedidos que acepté, pero fue por una situación ajena a mí, ¿qué pasa? Pero si yo no entrego pedidos o pasaje, pues por mi responsabilidad, ¿qué pasa? Ese tipo de cosas se aclaran mediante un contrato. Y decir que, según entiendo, también los accidentes, es decir, aunque tú no hayas logrado el monto para demostrar los ingresos por lo que requiere la ley, si ya estás en un trayecto de una de estas solicitudes, ya estás amparado por al menos el seguro de accidentes del IMSS. Y esa es justo otra cosa. Hoy, además de que hay esta situación que decía la falta de transparencia, que es lo que han acusado a la parte trabajadora y que hemos atendido el asunto, además, tú digamos sea el caso, decides trabajar en esta situación, es tu primer día del 1 de enero, el primer pedido aceptas ir por alguien al aeropuerto o ir por una pizza,
y Dios no lo quiera, pasa una situación, hay un accidente, uno se fractura una pierna, ¿qué pasa? Bueno, la ley plantea que independientemente de que hayas ingresado un solo peso, tanto el Estado mexicano como la empresa se hagan responsables de ti, de que te vayas a un hospital si lo necesitas, que tengas las cirugías, que tengas cuidados médicos, y que cada día que te pases fuera de poder trabajar tengas también un ingreso, ¿no? Que es parte de lo que se va a calcular, un ingreso al menos por un salario mínimo. Si no has ingresado absolutamente, digamos, nada, lo tengas, cosa que hoy no tienes, ¿no? O dependes del vaivén de las condiciones que te pueden presentar la industria. Hay posibilidades de cosas que quizá la ley no prevea y que puedan ser colaterales. Se dice, bueno, esto va a obligar a las empresas a cerrar en muchas ciudades porque no les va a convenir su modelo de negocio. Entonces va a salir contraproducente. Los que hoy sí podían tener un ingreso en estas plataformas ya no lo van a tener porque la empresa simplemente va a decir, no me salen los números, ya me voy. Pues mira, no tendría por qué ser el caso. En realidad, si pensamos que de inicio vamos por quienes trabajan intensamente y por tanto requieren mayor intensa protección de todas y todos con estas personas trabajadoras, serán un tercio, digamos, quienes estarían cruzando el umbral de los 7,500. El día de hoy veremos en los hechos. Pero para 2/3 partes no tendría por qué cambiar absolutamente nada, más que aspectos de transparencia que son de la más básica sensatez. ¿Quién puede estar en contra de que nos hagamos cargo de accidentes que ocurren en el trabajo? ¿Quién puede estar en contra de que haya transparencia a la hora de decir, oye, así te voy a calificar y si te portas mal, o si las estrellas de los usuarios están más bajas o más chicas, ¿qué consecuencias hay? Eso no tendría por qué cambiar para la inmensa mayoría, no es ningún costo en teoría directo a esta operación, y en cambio las personas que trabajan intensamente en estas plataformas al punto que cruzan ese umbral de ingresos, pues bueno, en teoría están generando una actividad rentable y hay que decirlo, hay una cuota obrera y hay una cuota patronal. Siempre, sí. Es decir, pero también el Estado mexicano pone otra parte. Yeah. ¿Son iguales esas partes? No. Más o menos, una persona que gana 7,500 netos, y dejar de insistir en el netos, más o menos pone 170 pesos de esos 7,500 para sus 5 seguros, para su cotización, su semana, todas las protecciones. Eso es lo que le toca, digamos, más o menos en lo ese general. Ese sería su cambio. Ese es el cambio en todo caso, es decir, oye, si yo no cruzo ese umbral, pues no pasa nada, no pasa nada, sigo todo igual, no pasó nada, pero si me accidento, me ayudan, meten las manos por mí. Pero si yo cruzo ese umbral, bueno, cruzas un umbral con 170 pesos, una cuota obrera, la empresa pondrá una cuota bastante más elevada, pero es la cuota que le toca finalmente por hacerse cargo de una persona que es muy productiva para ella. Y además ha habido un diálogo, Salvador, con las empresas. Y las empresas, finalmente, cuando planteamos este esquema que en los hechos es dual, ¿no? Unos siguen como independientes y unos pasarán a ser personas trabajadoras, pero con esta modalidad flexible, pues la realidad es de que cada quien trabaja por su seguridad social. Claro. Es decir, no nada más es una carga, o como se quiere hacer pensar que es una carga nada más para la empresa, es finalmente fruto del trabajo de la persona que está poniendo su cuerpo de manera intensa para esta actividad. Y es lo convencional, es decir, el IMSS siempre ha sido tripartita también en ese sentido. 2 preguntas más para terminar, Carlos. Quienes hacen este servicio, independientemente de esas cuotas que también tienen que aportar de manera personal, ¿van a pagar más impuestos? ¿Van a tener ahora una lógica de, oye, no, me convenía mejor el esquema anterior porque no tenía seguridad, pero pagaba menos impuestos? Fíjate que justo en el caso de los impuestos ha sido uno de los temas fundamentales. En las mesas, las personas trabajadoras que han participado en estas mesas han insistido que no quieren ningún cambio en el esquema fiscal, es decir, que no se paguen más impuestos de los que se tienen el día de hoy. Ese diálogo se ha tenido no le corresponde a eso venir en la reforma como tal, pero es un diálogo que la Secretaría del Trabajo, el Gobierno de México y el SAT han conversado, ¿no?, plenamente, y está ese compromiso de que no es la intención ni va a haber un cambio, digamos, en esa estructura fiscal, salvo la parte de la cuota que acabamos de mencionar, que es una cuota reducida, subsidiada, pero en realidad en el esquema fiscal no, aunque no viene, o sea, si uno ve la reforma no va a haber en ningún lugar eso, claro, porque no toca ahí, pero es parte del diálogo y lo que el gobierno de México se ha planteado para esto. No aumentan los impuestos bajo ninguna circunstancia aquí. Salvo que si yo me meto 60,000 pesos en un mes,
me toca una tasa de impuesto distinta que si gano 8,000 pesos en un mes. Que es la estructura que está actual. Exacto, para todos los trabajadores. Y dije cifras absolutamente caprichosas, pueden estar equivocadas, es decir, puede ser la misma tasa para 8,000 y 60,000. Pues asumiendo el ejemplo. Exacto, sí, pero dando un ejemplo que lo que se paga hoy se tendría que seguir pagando y sin más modificaciones. Pues fíjate que hemos tenido conversaciones también con las cámaras empresariales en México, que no son propiamente, digamos, las empresas que se dedican a esto, sino con las que representan a los pequeños negocios, a los restaurantes, que dicen, oye, yo a través de este canal hoy vendo más enchiladas, ¿no? Vendo más tortas, vendo más pizzas, más baguettes, más tacos, o mi negocio ha florecido con este tipo de aplicaciones porque tengo un canal de distribución para poder competir. Eso, por supuesto, que para nosotros es muy importante. Se ha tenido conversaciones, se ha explicado la iniciativa y en teoría, dado que ya es en sí misma es una actividad redituable, que la mayoría, sobre todo las personas que trabajan poco, que son la gran mayoría, que es un ingreso extra, no le cambia absolutamente nada, y que la parte relativa a, digamos, el pago por la cuota obrera patronal con las personas que trabajan de manera muy intensa, se obtiene de la actividad misma. Entonces, en teoría, no tendría por qué suceder eso. Pero te voy a decir... Oye, pues formalizamos a 10,000, pero todos los demás desaparecieron y sí se encarecieron, o changarritos perdieron porque la florería ya tenía todo un canal de distribución a través de eso, que se repartían el costo entre lo que el cliente solicita y el otro tiene que pagarle a la plataforma también de ese pedido, pero que más o menos hoy funciona. No lo podemos llevar a cero o a un nivel realmente donde desaparecieron changarros porque se acabó el canal de distribución. Fíjate, en octubre de este año, de 2024, salió del país una empresa de estas, ¿no? Muy popular en otras partes del mundo, salió del país y salió por las condiciones propias de su negocio. Probablemente si hubiera estado retrasado un año o unos meses, podrían achacarlo a una iniciativa de este tipo. En realidad, es de que lo que sabemos hoy, ese es un mercado ultra rentable. Es ultra rentable para las empresas, así nos lo han dicho. Nadie ha dicho que se va del país. Circuló mucha desinformación en torno a que estaban amenazando con irse. La realidad es que no, y la realidad es de que también todos los antecedentes que hay en el mundo, en Chile, en Reino Unido, en España, etcétera, e iniciativas como en Brasil, ¿no? o la colombiana y otras tantas, la realidad es de que son iniciativas que obedecen a estructuras económicas y laborales muy diferentes. Aquí hemos hecho una regulación ad hoc que, si algo ha cuidado, es que el esquema de negocio no cambie, porque algo de mérito tiene, que han generado una economía para que darle ingresos a mucha gente. Como tú dices, lo estamos cuidando, pero necesitamos datos, y ahí es importante que vamos a hacer un programa piloto con el INSS para cuidar lo que queremos cuidar, promover lo que queremos promover y no destruir lo que no queremos destruir. Es una fuente de empleos digna, honesta para mucha gente, que sea hasta cierto punto democratizado, pero queremos avanzar para que sea un empleo digno, ¿no? Carlos, mi última pregunta, y agradecerte que estés aquí en el canal de YouTube que lanzamos. Tiempos, ¿cuándo? Porque la presidenta lo anunció para el mes pasado, no importa, más vale que se haga bien a que se cumpla un plazo, donde hemos escuchado lo otro, para qué apresurar las cosas, pero tiempos, ¿en qué están? ¿Cuándo la gente que se dedica a esto, cuándo dice ya voy a tener seguro? Que es una aspiración pues absolutamente legítima de toda y todo trabajador en México. Bueno, en realidad la instrucción que ha habido es diálogo y más diálogo, y cuando nos cansemos del diálogo, más diálogo, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos atendido a muchas plataformas de trabajadores, uniones, se hacen llamar también unos sindicatos, agrupaciones, colectivos, también a la misma industria, para explicar lo que se tenga que explicar. Si algo no queda claro, que quede claro, porque se ha dicho mucho, ¿no? Y se presta también a la situación en las redes sociales. Entonces, ya está, digamos, en la cancha la decisión de Consejería Jurídica de iniciar este procedimiento formal ante el Congreso de la Unión, que tenemos entendido que sería en la Cámara Baja, en Cámara de Diputados. Se hizo un diálogo, donde también, por cierto, se ha ofrecido diálogo ahí en ese espacio. Y decir que la historia no se acaba ahí. Cuando se apruebe esa ley, si fuera el caso, habría un periodo, insisto, para hacer las reglas finas de cómo hacerlo, el tema de la seguridad social, de 6 meses, un periodo para que entre en vigencia la ley,
y luego 6 meses para que opere el piloto. Y una vez terminado eso, que esperamos que sea básicamente todo el año que viene, esa parte, digamos, tanto del diseño del piloto como la implementación del piloto, pero que a mediados de año probablemente, si pensando, ¿no? Estemos ya obteniendo información para poder avanzar en estos seguros y ya empiecen a ser vigentes varios de ellos. Carlos, pero cerrar con esto. Si sucedieran así las cosas, podríamos estar hablando que en el 2025, ya dentro del piloto, ya habrá gente trabajando en estas plataformas con ejercicio de derechos de seguro social. Es correcto. De eso y de todo lo demás. Ya. Contrato, justicia laboral, derecho de audiencia, que si te van a despedir, que te tienen que demostrar por qué, como en cualquier lugar. Vaya, que no haya arbitrariedades, que te protejan ante cosas de violencia, que haya una protección por accidentes, que se te pague si estás accidentado y recuperándote un accidente de riesgo producto de causas de riesgo laborales, se te pague un ingreso para que puedas sobrevivir con tu familia. Es decir, el pago de utilidades, por ejemplo, que está contemplado, el derecho a pago de utilidades cada mayo, que se pague un 10% de la utilidad de la empresa, como en cualquier otra empresa. Eso es importante, mucha gente no sabe que tiene ese derecho, que nunca ha visto ni ha ejercido el pago de utilidades. Bueno, pues está contemplando eso. Si una empresa tiene utilidades, el 10% te lo dan, se reparte entre los trabajadores. Todos esos derechos tendrían que empezar a operar ya, efectivamente, incluso bajo el paraguas del piloto, en 2025. Carlos Brito es el director general de concertación en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Gracias, Carlos, que estés muy bien. Gracias a ustedes.